Quiero conversar con Cristian Castillo. Él es, bueno, ustedes lo conocen, es político, sociólogo, es docente universitario, es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, algún concepto de lo que acabamos de ver. Yo solamente voy a poner algo sobre la mesa, que es, esto muchas veces se parece más a un stand-up, a una especie de acto vinculado con el mundo del espectáculo, que a un mensaje político que debiera tener algún tipo de explicación de la situación en la que nos encontramos. Mira, creo que está peleando por mantener el liderazgo de su espacio, ¿no? Porque es evidente que Macri no va a reelegir, Vidal tampoco va a ganar, ya está, eso se definió en las PASO, pero Macri está tratando de evitar que se le desbande y frente a la derrota intentar mantener su liderazgo, ¿no? Pero no hay un gesto, digamos, una señal de responsabilidad de estar al frente de un gobierno que obviamente, donde los números o los parámetros están dando rojo en prácticamente todos los frentes. Bueno, pero él en el discurso trata de negar esto. Lo que pasa es que la población ya no se cree ese discurso, ¿no? La partecita que ustedes pasaban del discurso de María Eugenia Vidal, cuando tenemos media provincia inundada y en distritos muy importantes del conurbano con evacuados y cualquier cantidad de afectados, bueno, hasta suena verdaderamente ofensivo, ¿no? Porque hoy una parte muy importante está durmiendo en gimnasios y en otros lugares, no puede estar en su casa y eso es por desidia, ¿no? Ya uno puede decir es compartido entre gobierno nacional, provincial, las municipalidades, pero es una realidad que hoy se vive en la provincia de Buenos Aires muy grave y que afecta en particular al 1,5 millones de bonaerenses que están en emergencia habitacional, que frecuentemente viven al lado de ríos y arroyos contaminados y frente a los cuales hay cero política y se ha naturalizado que se les tiene que negar el derecho a una vivienda digna. Es algo que viene de arrastre. Scioli tampoco lo había hecho, pero con Vidal esto, lejos de cambiar la desidia de varias décadas, como ella y Macri decían, bueno, se ha mantenido y profundizado. ¿Qué pensás de, bueno, recién lo veíamos el presidente Macri tratando de explicar que los números no eran como son, en definitiva, que es una deuda que suma más de 100.000 millones de dólares adicionales a la que se tenía a fines del 2015 y que hoy, en términos de la economía, es mucho más representativa, va a costar mucho más pagarla que a fines del 2015. Bueno, también lo escuchaba Lacunza hoy diciendo que la deuda era manejable, pero uno hace números y la realidad es muy diferente, porque Argentina va a tener que hacer pagos en los 4 años que viene de entre 44 y 50.000 millones de dólares. Y este año... Son imposibles, digamos. Superávit comercial te va a dar 12, 13.000 millones este año, pensando que fue un año extraordinario porque las importaciones son muy, muy bajas y cosecha récord. Entonces uno se pregunta de dónde van a sacar la plata. Pero le pregunta a Macri y le preguntaría también a Alberto Fernández, porque en el debate dijo que necesita dólares para pagar la deuda. Y si se paga la deuda no se va a cumplir con los reclamos populares, creo que eso es evidente porque las cuentas son claras. Y además que es una deuda que es ilegal, fraudulenta y ilegítima. Digo, el acuerdo con el FMI, todas las violaciones que se hicieron de su propio estatuto, no pasó por el Congreso. Y la deuda con los acreedores privados, recordemos que quien la tomó fue Luis Caputo, que era empleado de esos mismos bancos de inversión que nos dio la deuda. Cada vez que los ciclos de endeudamiento fueron investigados en Argentina se detectaron cualquier cantidad de ilícitos. 477 en el de la dictadura, el fallo del juez Ballesteros, cuando entre otros el grupo Macri nos estatizó la deuda privada, ¿no? Habría que preguntarle cuándo va a devolver esos 200 y pico de millones de dólares de su grupo familiar. El megacanje y el blindaje de la época de Sturzenegger primero y Cavallo después, donde se aumentaron en 50.000 millones de dólares los montos de la deuda argentina, según las denuncias hechas en el momento en forma fraudulenta, y este ciclo no me van a convencer que no hubo todo tipo de ilícito. Entonces, en sentido el planteo del Frente de Izquierda de que no hay que pagar un peso, en primer lugar, hasta que no se audite todo y no se vea dónde fue esa plata, porque ni vos, ni yo, ni quienes nos están viendo vimos un dólar. La gran mayoría de esos dólares que entraron fueron a fuga de capitales, a seguir este mecanismo del endeudar y fugar permanente que viene desde la dictadura y que ha llevado a que los ricos de este país tengan en paraísos fiscales 400.000 millones de dólares. Y en el ciclo Macri se fueron alrededor de 3.000 millones por mes, duplicando lo que había en el ciclo del gobierno anterior. Claro, el gobierno, bueno, el presidente Macri el fin de semana, durante el debate, cuando él expone sus conceptos vinculados con la deuda, se pasa por alto algo fundamental, que es que esa deuda, él dice 2 de cada 3 pesos lo tomamos para pagar la deuda. La realidad es que primero, la deuda es la deuda de Argentina, no es la deuda de un gobierno. Segunda instancia, quizás lo más importante es que se fogoneó y se profundizó el problema de la deuda en Argentina, toda vez que se flexibilizó totalmente el mercado financiero, las condiciones en las cuales
se fugan los dólares, entonces claro, directamente lo que uno tomaba como deuda ya ni alcanzaba. No solo, sino que el gobierno, entre las primeras medidas que tomó fue sacar las retenciones, bueno, por eso, y bajar los aportes patronales. O sea, le financió el Estado, si lo que le preocupa es el déficit fiscal, dejó de cobrar, y además arregló el pago de los fondos buitre. Pero esto hay que decirlo, el gobierno en esta obra de terror que han sido estos 4 años de Macri y María Eugenia Vidal, el problema es que tuvo también cómplices, ¿no? Hubo gente que levantó la mano para votar desde el pago a los fondos buitre hasta el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, que quizá lo único cierto que dice María Eugenia Vidal, a mí alguien me lo votó. Y bueno, y eso es parte de lo que hay que discutir, porque hoy yo lo escuchaba a Sergio Massa hablar como si él no hubiera tenido nada que ver en la complicidad con todo esto que pasó. Sus diputados le han votado todo a Macri y le votaron todo a Vidal, entonces ahora que no me venga a convencer de que va a ser opositor. Y además, siendo supuestamente la oposición, lo escuché criticar a la Comisión Provincial de la Memoria por el informe que hace respecto de este caso de espionaje, o haber ido a Estados Unidos a decirle a Trump lo que quiere escuchar. Entonces hay un problema ahí que no se puede dejar de soslayar, porque lo que se viene no es fácil cuando cambie el gobierno. No es fácil porque Macri y Vidal se van a ir, se queda el FMI, se queda la deuda, se queda la crisis. Y ahí va a estar en cuestión quién va a pagar los costos de esta crisis. Si se lo van a hacer pagar al pueblo trabajador o lo van a pagar los que se hicieron la fiesta mientras todos perdían. Bueno, es un bestiario, ¿no? Todo lo que dice Carrió es directamente una clasificación de todo conceptos desafortunados totalmente, banalización, cosificación de la pobreza, ahí creo para que trabajemos un rato. No, pero aparte hace como que su gobierno no hubiese tenido ninguna responsabilidad en más de 4 millones de personas que cayeron bajo la línea de pobreza, ¿no? Que antes no estaban. Entonces es un gobierno que vino a decir pobreza cero y termina con niveles muy muy altos, ¿no? Que van a llegar al 40% en la medición después que se vaya. O sea, son niveles altísimos. Ahora, lo que hay de problemático es que Argentina ha consolidado un nivel muy alto aún en los años de crecimiento, que llega hasta el 25%. Entonces estamos discutiendo si el nivel de pobreza va a ser entre el 25 o entre el 40%. Y es una barbaridad, porque bueno, si vos lo ves en el nivel infanto-juvenil es donde más grave es. Tenemos arriba ya el 50% y en el conurbano el 60%. Entonces te están liquidando el futuro, ¿no? De pibas y pibes que, bueno, a esto lo lleva estas políticas económicas donde son muy poquitos los que ganan y la gran mayoría es la que pierde. Pero ¿cuál puede ser el planteo para empezar a salir de esta situación, en términos políticos y en términos también económicos? Mira, lo primero es que hay que recuperar lo perdido en la era Macri, ¿no? En salarios, jubilaciones y planes sociales. ¿Se puede eso? ¿Se puede recomponer salarios? Desde ya. Esto tendría que tener un primer aumento de emergencia para recomponer lo perdido, que se indexen mensualmente según la inflación. Pues fíjate, a ver, el último índice 5,9, 4 del mes anterior, acá tendría que establecer eso. Por ejemplo, Italia lo tuvo durante 20 años. Indexación mensual o cláusula gatillo o escala móvil de salario, el nombre que quieras, pero ese es el concepto. Mientras haya estos niveles de inflación, esa es una medida elemental. Y después, bueno, como te decía, hay un problema de vivienda donde no hay obra pública para cumplir con un derecho constitucional sistemáticamente negado. Hay otro elemento, hay que darle un apoyo a quienes ocupan las fábricas y mantienen los puestos de trabajo, que hoy están con tarifazos brutales que están amenazando todos los emprendimientos de las fábricas recuperadas, prohibir los despidos. Y a ver, analicemos el capitalismo más en general. A la juventud, ¿qué le ofrece? ¿Empleo basura o desocupación? Bueno, eso hay que revertirlo. Hay una precarización del trabajo en el mundo y en la Argentina en particular. Totalmente. Y es lo que quieren profundizar con la llamada reforma laboral, la clase dominante. Porque vos ves muchos empresarios que estuvieron con Macri hasta el 11 de agosto y lo de Macri no es el fracaso de un gobierno, es toda una clase social que apostó a ese programa, que lo defendió, que lo sostuvo. Y el 11 de agosto empezaron a peregrinar a la calle México a ver qué pueden aplicar de ese programa. Y ellos dicen, bueno, una ley no se va a poder hacer, pero queremos por convenio por convenio. Y ese convenio por convenio, ¿qué significa? Te van a sacar el derecho rama por rama con la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Y ese es el problema, porque no es que la tecnología te obliga a tener que perder derechos laborales. La tecnología podría ser... La tecnología sí te abre la posibilidad de, creo yo, de llevar a cabo una reforma que se adapte a los tiempos, a estos tiempos, pero no implica, no implica... ¿Qué sería, a ver, desde nuestro punto de vista, qué te permite la tecnología? Reducir la jornada laboral. Reducir la jornada laboral radicalmente. Por ejemplo, Chile, la panacea del neoliberalismo, hoy está discutiendo reducir la jornada
a 40 horas. ¿De cuánto es en Argentina la jornada? 48. Sí, por 48. Entonces, a ver, a vos la tecnología te permite producir en menos tiempo. ¿Por qué tenemos la misma jornada de la década del 20 del siglo pasado? Y no se ha reducido. Y la reducción que te permite, más puestos de trabajo. Sería un aumento de salarios implícito. Claro, digamos. sería y afectar la ganancia capitalista. Pero eso es en lo que estamos. A ver, acá hay una pelea para usar la tecnología para explotarte más, como en las empresas de delivery y tanto lo que se llama la economía plataforma, donde te sacan todos los derechos, no tenés ni RT, ni aguinaldo, ni vacaciones, y gran parte de la juventud trabaja en esas condiciones, y a los que todavía tenemos esos derechos nos lo quieren sacar. Eso es lo que hay que ver y lo que hay que revertir. Bueno, todo el programa del Frente de Izquierda va en contra de eso, para que la crisis la paguen los que ganaron y no el pueblo trabajador. No, pues yo digo, le puede llegar a pasar porque está haciendo el tour, digamos, porque evidentemente... no hay una conexión demasiado, creo yo, cercana con respecto a lo que se está haciendo, que es una campaña política y se lo está tomando, me parece, se lo estaba analizando bastante, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué pensás? Bueno, pero Macri, no es, está ahora ensayando esta de pastor evangélico, así, más o menos de campaña, pero no es alguien que pueda... estar entre las multitudes, digamos, no es lo suyo, no es lo que le cabe, digamos, es parte, insisto, de una clase social responsable de la decadencia del país. Él en particular, ¿no? La expresa personalmente y tiene un profundo desprecio por el pueblo trabajador. Vos fíjate, yo creo que en el debate el otro día Esper y en parte Gómez Centurión decían lo que Macri no se animaba, ¿no? Yo creo que el pensamiento profundo de Macri es el que expresaron ellos, ¿no? Son como dos colectoras del presidente, ¿no? Creo que iban por ahí, o sea, cuando decía hay que arancelar la universidad pública, todo había eso. un germen de negacionismo, había determinadas cuestiones de discriminación. Yo creo que uno, por un lado, dice, bueno, pero son pocos votos los que tienen estos candidatos, pero igual así todo, hay que hablar de estas cosas. Hay que hablar de estas situaciones. No se puede... Porque además, un debate presidencial. Además no es algo del pasado. A ver, el negacionismo del genocidio por supuesto. y todo eso está al servicio de las políticas de mano dura actuales, de la criminalización de la protesta social, de la criminalización de la pobreza, la doctrina Chocobar, de te meto balas donde sea. Bueno, eso es parte de lo que está en debate hoy también, ¿no? Y seguramente vamos a escuchar algo de eso el domingo, donde debe estar acompañado de Nico del Caño ahí desde la tribuna, como hice el domingo pasado. Cristian Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos.